viernes de superlujo porque ya estás aquí. Javier Aranda y tu recomendación literaria. No, mucho gusto siempre en estar con ustedes. Y como siempre muy ad hoc, por supuesto. Bueno, trato de darle sentido periodístico a las cosas o de encontrar relación entre las muchos eventos que tenemos y tratando de explicármelos, pues llego a libros y los libros son los que comparto con la gente que nos escucha. En este caso es muy obvia la propuesta de lectura, es un libro que se llama Ríos, mis confusiones, memorias desmemoriadas. Es un libro que a mí me sorprendió porque en el caso de que es Ríos, uno se espera que tenga demasiadas figuras, caricaturas, muñequitos, gráficos. Y es un libro que es libro, casi no tiene ninguna ilustración. Tiene algunas fotos, está escrito. Y descubrí que, bueno, que Ríos es un prosista bastante bueno. Monsiváis lo criticaba porque descuidaba mucho la sintaxis. Pero si uno hace el balance entre lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, y con la capacidad que tenía también para hacer del humor una herramienta, pues es un libro bastante recomendable. Estaba pensando que así como Ríos hizo una especie de microhistoria a partir de sus pueblos esos de los supermachos, de los agachados, en donde siempre hay, digamos, la beata mocha, siempre hay el cura que quiere aprovecharse de las cosas, el tendero que también solo le importa la venta a de cualquier cosa, a cualquier precio. Hay muchos personajes tipos, es un pequeño microcosmos que refleja en mucho, no solamente la vida de la Ciudad de México, sino incluso la vida de todo México, ¿no? No olvidemos que él es de Zamora, él no quiso recibir reconocimientos como personaje notable de su ciudad, porque decía que eran demasiado muchos y él se había hecho ateo y no aceptó eso, tampoco aceptó tener doctorados, fue propuesto por varias universidades y él dijo que no, que eso no le servía ni siquiera para tener descuentos en librerías. Entonces es realmente un personaje atípico. De las cosas que me sorprenden mucho es la capacidad de formación, nuevos moneros, fue muy generoso, pero también algo que es poco frecuente. Era un personaje muy crítico y sabía que la crítica se empieza a ejercer con uno mismo. Sí, la autocrítica. La autocrítica. Entonces, si uno revista estas memorias, estas confusiones de Ríos, parte de lo que uno le gusta mucho es esa capacidad de burlarse de él mismo. Él, por ejemplo, de manera notoria publicó un libro, su primer libro ilustrado, que se llama Cuba para principiantes, que fue un éxito mundial, se tradujo a muchos idiomas y de repente él, al seguir lo que estaba ocurriendo en Cuba, que él se había enamorado de esa propuesta, digamos, de sociedad y de política, se dio cuenta que no casaba ya con lo que él había escrito. Entonces escribe otro libro que dice algo así como Lástima Cuba, el fracaso de los hermanos Castro, el título es más o menos parecido. Es una cosa dura porque él era comunista, un hombre muy de izquierda, y se expuso a la crítica de su propio sector y no le importó. Él hizo la autocrítica sin importarle ninguna cosa. Y si uno revisa la vida, la biografía de Ríos, se puede dar cuenta también, o puede hacer una crónica del México que le tocó vivir, que fue un México en donde la democracia trata de consolidarse, empujada mucho por grupos sociales, por algunos políticos, y cómo a trompicones hemos ido armando, digamos, esto. Él fue, digamos, secuestrado en la época dura de Díaz Ordaz, fue casi sometido a un fusilamiento, y a pesar de todo lo que ocurrió, él siempre siguió ejerciendo la crítica, siempre siguió apoyando a los jóvenes a que se ejercitaran en ella y hizo una aportación importante. Antes de Ríos no existían los famosos libros ilustrados, que no es recopilación de caricaturas ni de historietas, no. Son libros pensados con un tema, ilustrados de muchas maneras. Acuérdense ustedes que usaba grabados de Doré, utilizaba muchos recursos visuales para, digamos, hacernos una propuesta de ensayo sobre un tema. Hizo más de 100 libros de este tipo, fue un gran divulgador. Su postura sobre la cuestión vegetariana la hizo pública, la publicó, digamos, en forma de libro. Era un protector de los animales, no consumía carne, le chocaban la corrida de toros, y todo eso lo fue, digamos, dando cuenta en los libros que hizo, y yo creo que es un buen ejemplo de estos pensamientos que la crítica la llevan a la vida cotidiana, no se quedan en los grandes temas, y la crítica
la hacemos a un lado cuando se trata de nuestros pequeños vicios o gustos. Él lo llevó hasta sus últimas consecuencias y lo hizo de una manera realmente estupenda. Fíjate, ahí estamos viendo una imagen característica de sus muñecos, ¿no? Y no sé ustedes, pero ahí clarito ves, por ejemplo, al político corrupto, ¿no? Sí, al O ves caudillo, claro. Sí, claro, es lo grandioso de él, el crear estos arquetipos tan marcados, ¿no? Así es. Desde cuando los comenzó a pintar, y ahí están. Y Y nada ahí más hay que seguirán. ponerle ahí un rostro. Sí, En ¿no? serio, Y- es impresionante. Y estos Así es. ejemplos que ponía sobre las historias que narraba de manera muy sintética, de manera muy ilustrada, es dificilísimo porque Así es. llevar a cabo una historia, como dices, no es únicamente ilustrar algo, sino contar, narrar de manera muy didáctica temas tan complejos como la Revolución Cubana, entre muchos otros que Así él es. abarcaba. Créeme que solo lo hacen personas no solo muy cultas, muy sesudas, muy críticas, y con una capacidad de sintetizar una temática tan compleja en ilustraciones tan claras como las. No, y él conoció muy bien realmente la miseria tanto del campo como en la ciudad. Aquí vivió en vecindades y dice, no me da pena reconocer que fui muy pobre y muchas de esas cosas que aprendió entonces, como la austeridad, la vida sencilla, pues la llevó a cabo después con el tiempo, aunque ya tenía otros recursos, tenía mucha capacidad económica, si lo comparamos con el primer Ríos, y se mantuvo, digamos, en su misma Muy línea. coherente, ¿no? Muy coherente, es un pensamiento muy coherente el de Ríos, que además nos animó a muchos a acercarnos a temas que ni siquiera queríamos tocar. Yo confieso que me acerqué y entendí mejor el marxismo con Marx para principiantes, porque nos ponía las cosas como con mucha claridad, era muy didáctico. Sí, exactamente. Pues muy interesante todo lo que pasó con Ríos, un maestro de grandes caricaturistas actualmente, grandes cartonistas, que bueno, pues ahora se convirtió pues en el padre y en el referente. Pues que en paz descanse Así es. y qué bueno que lo trajiste esta mañana de viernes con este título que yo en lo personal no sabía que estaba, ¿no? Uno Se va disfruta siempre, mucho, uno ¿eh? se va siempre con los... Te con los- encuentras cosas de su vida sexual, de sus fracasos amorosos, de su fetichismo. Un día, en un momento, coincidió con el Che Guevara, que era para él la figura máxima, agarró, cuando terminó la conferencia de prensa, lo que quedó del puro de él, dice, disimuladamente lo metí en mi morral y me lo llevé. Lo guardé en una caja de cerillos y un día la chica que le ayudaba en la limpieza en su casa lo tiró. Entonces cuenta todo este tipo de cosas que son... Los muy valores, ¿no? divertidas. Lo que para él era todo un símbolo, para la basura. muchacha fue así. Y se le vámonos, fumó una el Che. cosa. Bueno, muchísimas gracias, Aranda, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Javier. Mucho